Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. De Costa Rica iniciamos un programa más del Abogado en su Casa por CRC 89.1. Hoy Denis Solano quien les acompaña y además Jesús Martínez en controles y Javi Esquivel desde La Uruca en cadena radial costarricense son quienes componen este equipo de trabajo y además el licenciado Belisario Solano bajo la dirección. Hoy tenemos un invitado de lujo y además un tema espectacular en conmemoración al Día de la Independencia, que es la historia de las constituciones de Costa Rica, analizando sus énfasis históricos y además quiero darle la bienvenida, bueno, tanto a don Belisario, pero además al invitado que es el doctor Tomás Federico Arias Castro, que es director de la Cátedra de Historia de Derecho de la UCR, integrante de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. Muy buenas noches, don Tomás. Don Tomás, creo que tenemos el micrófono apagado. No sé si podemos habilitarlo. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, don Denis. Un gusto poder participar en su prestigioso programa y, como en efecto usted lo señala, para poder conversar sobre un tema tan valioso y tan determinante en una fecha tan especial como el día de hoy, que es precisamente la historia constitucional de Costa Rica, sobre la que se asentan precisamente nuestras bases jurídicas y políticas actuales. Así es, doctor. También quiero darle la bienvenida al director del Abogado en su Casa, el licenciado Belisario Solano, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, don Belisario. Gracias, Denis. Un gusto de saludarlo. Y qué programa de lujo vamos a tener esta noche con el invitado que tenemos, con el conocimiento que tiene don Tomás Federico sobre el tema de la historia, no solo de Costa Rica, sino de la humanidad. Yo creo que debemos de aprovecharlo. Pueden participar en las redes sociales. Hagámosle todas las preguntas que queramos. Yo voy a participar, Denis, muy poquito para poder darle todo el espacio necesario al doctor. Y yo creo que va a ser muy poco el espacio como para agotar con él los aportes que nos puede dar en el marco de esta fecha tan importante. Así es que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy 15 de septiembre. Don Belisario, un gusto también saludarlo a usted y precisamente participar en este prestigioso programa que usted ha dirigido pues con tanto éxito desde hace tantos años, y bueno, pues una muy bonita oportunidad también para el suscrito poder participar con ustedes. Gracias. Así es, doctor, muchísimas gracias. Creo que es momento de entrar en materia, don Belisario, y es uno de los temas que a usted más le fascina, el derecho romano. Vamos a ver, el génesis de la palabra de constitución, ¿de dónde viene, doctor? Bueno, acertadamente usted, don Denis, empieza con la piedra angular del tema que nos acontece en la noche de hoy. Al término de la República y el inicio del Imperio Romano, precisamente se dio un cambio enorme en las estructuras de poder al pasar de órganos colegiados como habían sido las magistraturas y como había sido precisamente el Senado, a una concentración del poder de manera pues absoluta a partir del año 27 a.C. Ya con el surgimiento de la figura del imperator, que con el transcurso de los siglos se irá transformando en una figura absolutamente autoritaria de poder, este personaje empezó a emitir una serie de normas unilaterales, o sea, en otras palabras, sin que mediase, por supuesto, ninguna otra circunstancia que no fuera su voluntad, y esas normas iban dirigidas generalmente a temas administrativos, a temas de logística del ejército o a temas de decisiones políticas. Resulta ser que estas normas, don Denis, recibieron el nombre de estatutueres o estateres, que significaba en aquel momento o tenían la idea de normativas hechas por el emperador. Como usted me entiende, entonces, a la par de todo el ordenamiento jurídico romano, existía este tipo de normas emitidas por la autoridad imperial. ¿Qué fue lo que sucedió? Conforme la autoridad del emperador se fue acrecentando, la organización jurídica romana fue decayendo y se empezaron a imponer solo estas estatueres a los civitates romanos, y finalmente ya para el siglo III solamente la voluntad del emperador era la que se emitía, había un poder absoluto. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Ya con la desaparición del resto del ordenamiento, la conjunción que usted y yo y todos aprendemos en la escuela, con, que siempre tiene esa connotación de agregado o algo, o
que va junto a algo, se empezó a agregar a la voluntad de esta del emperador. Y para terminar entonces esta pregunta que usted me hace, lo que sucedió es que junto a esa conjunción con, se empezó a agregar la palabra estatuere. ¿Y qué fue lo que sucedió? La unión de estos dos vocablos formaron precisamente la palabra constatuere, de donde vendrá luego entonces la palabra constitución como norma fundamental del Imperio Romano. No quisiera yo terminar diciéndole entonces que con el transcurso de los siglos y ya con el advenimiento 1500 años después, con el surgimiento del Estado moderno y cuando vuelve a surgir con gran interés estos estudios sobre el derecho romano, se tomó esta palabra para entonces darle un sentido a aquella norma fundamental ya no emitida por un emperador, sino por una asamblea constituyente, por un congreso como un parlamento, pero por supuesto con todo el origen en el derecho romano que acabamos de explicar. Así es, doctor. Más bien, muchísimas gracias por la excelente explicación que nos acaba de dar a partir del génesis y el origen histórico. También queremos recordarles que ya estamos por canal 49.1, Cabletica 549, Teleplus 50 y Teleplus Plus. Además, pueden contactarse por nosotros a través del Facebook Live, donde pueden dar sus reportes de sintonía y además pueden participar con nosotros por el WhatsApp 86 66 89 16 y en los diferentes Facebook como @el abogado en su casa, @Denis Solano y @Belisario Solano, que ya se están transmitiendo en las diferentes plataformas. Doctor, creo que hoy es un día fundamental para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo empezó la vida independiente de Costa Rica y cuál es su trasfondo histórico y legal? Bueno, Denis, ya con esa pregunta y como bien lo señalaba don Belisario, ya solo sería esa el resto del programa, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una síntesis bastante sucinta y entonces a mí me gustaría decir que los dos factores intelectivos, como siempre, como Arthur de Schopenhauer lo decía claramente, no hay nada más fuerte que una idea cuando le llega el momento. La independencia y la autonomía era un proceso que se había empezado a gestar desde el siglo XVIII, pero le llegó el momento en el siglo XIX. ¿A qué nos referimos con esto? La primera persona a la que se señala generalmente como el artífice de esas primeras ideas de la libertad de expresión, de la libertad política, de la libertad de tránsito, es decir, de la libertad en todas sus variables, es nada más y nada menos que el filósofo John Locke, inglés por supuesto, quien en su archifamoso libro Ensayo sobre el gobierno civil marca las pautas de lo que se van a hacer el conocimiento, la libertad y la defensa de eso que él llamó las libertades fundamentales. Él basaba su idea en que el individuo per se debe ser libre por antonomasia. ¿A qué se refería? Libre de cualquier tipo de prisión física, libre de cualquier amenaza, libre de cualquier amedrentamiento, pero muy importante, libre de aquellas cadenas que podían ser no solo físicas, sino también psicológicas o mentales. Así podía entonces el individuo empezar a tener sentido de su libertad. Esto, para hacerlo más corto, donde nos llevó a que finalmente, cuando estas ideas cruzaran el Canal de la Mancha, llegaran a una Francia en aquel momento gobernada por la monarquía de los Borbones. Para que nos ubiquemos, estamos en los inicios del reinado de Luis XIV. ¿Y qué es lo que sucede? Que como usted me entiende, en aquel principio hablar de esto era causa de muerte. Usted simplemente se estaba convirtiendo en un traidor a la monarquía. Claro. Pues entonces algunos círculos intelectuales empezaron de una manera, diríamos nosotros, secreta, por necesidad en aquel momento, a organizar pequeñas, diríamos nosotros, asociaciones para hablar de esta ciudad de Locke. Es así como van a surgir dos personajes imprescindibles en su pregunta, Denis Diderot, Jean-Léon d'Alembert, quien van a llevar esto un paso más adelante, crean una figura bajo el nombre de la enciclopedia que va a dar origen a su vez a la teoría jurídica filosófica del enciclopedismo, y a partir de ahí estalla en esta nación la idea de empezar a buscar libertades. ¿Quiénes van a ser las personas que se conviertan en los grandes líderes de esta idea? Bueno, nada más y nada menos que Juan Jacobo Rousseau con su Contrato Social, Voltaire con sus Cartas Filosóficas y, tan importante para nosotros los juristas, el Barón de Montesquieu con el Espíritu de las Leyes. Esto desencadena, don Denis, la Revolución Francesa. Allá aparecerán Danton, Marat, Condorcet, Saint-Just,
y sobre todo nuestro colega Maximilien de Robespierre, que iniciarán el movimiento revolucionario junto al Marqués de Lafayette, y finalmente cuando esta revolución triunfa, o sea, las ideas de la libertad triunfan por primera vez en la historia de la humanidad, ¿qué es lo que sucede? Que va a provocar lamentablemente un episodio que en historia conocemos como la del Imperio Napoleónico, en donde, sin entrar en especificidades sobre esta figura que por sí misma solo valdría para un programa, va a desatar la megalomanía de conquistar Europa. Entre esos países donde Denis está España, y recordemos, y esta invasión es en 1808, y en 1808 casi todo el continente americano, que en aquel momento recibe el nombre de las Indias, estaba bajo la ejida de España. Y hay una frase que me permito decirle: si España se enfermaba, las Indias también iban a resfriarse. Para hacer esto más sucinto, eso va a desencadenar que entonces todos los virreinatos, capitanías generales, provincias, intendencias y partidos de América, vuelvo a decir, de las Indias, empiecen a desarrollar entonces una ansia de autonomía, una ansia de independencia ante este fenómeno, porque sienten que España ya perdió el poder que tenía otrora sobre ellos, y finalmente llevará a la independencia entonces, lo que nos interesa, del virreinato de la Nueva España, que iba desde California hasta Costa Rica, y finalmente cuando la Ciudad de México, al mando de Agustín de Iturbide y Aramburú, se declara independiente en 1821, en septiembre, desencadena una serie de factores que siempre he dicho que van hacia abajo, porque entonces la Capitanía General de Guatemala, que pertenecía a ese virreinato, va a ser lo que hoy hace 199 años precisamente rubricó con la firma de su acta de independencia, don Denis. Este es un aspecto que me parece muy importante por la seriedad de su programa, porque fue Guatemala únicamente la nación que emite su independencia hoy. Con posterioridad mandarán cartas, 4 cartas a las otras provincias de Centroamérica, y así se logrará la independencia de El Salvador el 21 de septiembre. Se logrará la independencia de Honduras el 28 de septiembre. Se logrará la independencia de Nicaragua el 13 de octubre. Y muy importante, y yo diría el tema más vital de esta segunda pregunta suya, cuando el acta de independencia de Guatemala y otros documentos provenientes de México, Honduras, El Salvador y Nicaragua llegan aquí, sus abuelos y los míos, o sea, nuestros antepasados, toman la decisión el lunes 29 de octubre de 1821 de declarar la independencia de Costa Rica, y aquí es donde iniciaría pues propiamente la historia constitucional ya independiente. Apartado en sí, bueno, doctor, antes de seguir con la exposición, que ha sido bastante amplia y bastante simple y llana para todas las personas que nos están siguiendo a través de radio y a través de cable. Nada más queríamos aclarar que en virtud y cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud, vamos a hacer cambios de conductores en un lapso de tiempo, y este servidor se encuentra a más de 5 metros de la persona que está produciendo, por eso no es necesario lo que es el requerimiento de mascarilla. Sí, de mascarilla. Es por eso de que al inicio del programa, si pudieron observar, estaba don Belisario y este servidor. Ya en este momento yo ya no tengo la mascarilla para que pueda salir el audio de una mejor manera. Ahora bien, nada más aclarado eso, sí queríamos seguir, bueno, en realidad analizando uno de los génesis más importantes de la noche. ¿Cuál es la primera constitución de Costa Rica y a partir de qué año, que ya más o menos, doctor, usted nos ha venido expuesto? Cita usted uno de los temas que más preguntas ha desatado en la historia jurídica en general y constitucional en particular de nosotros los costarricenses. Mire, si uno lo quiere ver desde el punto de vista histórico, y ahí incluso yo me atrevería a decirlo como lo digo siempre con mis alumnos, histórico-jurídico, la primera constitución política de Costa Rica es emitida el 12 de marzo de 1812. Véase, don Denis y queridos radioescuchas, que estamos haciendo entonces alusión a un año que está dentro de la época en que Costa Rica pertenecía a la monarquía española. ¿Por qué? Porque la constitución política a la que estamos haciendo alusión es la famosa constitución política de la monarquía española, que se conoce con el apodo de Constitución de Cádiz por ser la ciudad en la que había sido emitida en esa fecha. ¿Por qué decimos esto? Costa Rica entra a la historia constitucional del mundo
y eso me parece muy importante señalarlo de esa manera, del mundo a raíz de la emisión de esta Constitución. ¿Por qué se había emitido, don Denis, esta Constitución? Porque los españoles la encontraron como una respuesta jurídica a la invasión que yo ya cité hace un momento, que Napoleón y los ejércitos franceses habían hecho. Los españoles no podían derrotar a los franceses en los campos de batalla. Estamos hablando del mejor ejército del mundo en aquella coyuntura. Tomaron la muy acertada decisión de derrotarlos en el campo de la política, de la filosofía y del derecho. Esta Constitución, que está muy bien redactada y que, por cierto, permítame una nota al pie de página, uno de sus presidentes constituyentes fue precisamente el presbítero cartaginés Florencio del Castillo Villagra, costarricense de los más grandes que hemos tenido, hizo que entonces Costa Rica entrara en esa historia constitucional. Pero ahora bien, segunda parte, cuando nosotros hablamos de cuál es la primera constitución política de la historia independiente de Costa Rica, ahí cambia la historia. Nosotros ahora estamos ante la segunda histórica, pero primera independiente. Y entonces aquí me permito decirle que fue emitida por un órgano muy poco conocido por la mayoría, lamentablemente, nosotros los costarricenses, que es la famosa Junta de Delegados de los Pueblos. Don Denis, ojo a ese nombre, estamos hablando de la primera representación política de la historia de Costa Rica que le tocó asumir el papel preponderante de decir, bueno, ahora somos independientes, pero ¿qué hacemos con eso? Claro. Y es entonces el 1 de diciembre en que con mucho gusto me da poderle decir a usted y a los queridos radioescuchas que la Junta de Delegados toma la decisión por primera vez en la historia costarricense de convertirse en la primera Asamblea Nacional Constituyente de nuestra patria. Ellos, basándose precisamente en la Constitución de Cádiz como texto base, van a redactar y aprobar el 1 de diciembre de 1821 lo que conocemos con el nombre oficial de Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, cuyo apodo es el Pacto de Concordia. Y atención al detalle, Costa Rica entonces emite su primera norma constitucional, y un detalle que me parece imprescindible poder explicar aquí, por qué se le puso el nombre de pacto y por qué el nombre de social y por qué el nombre de interino. Pacto se le puso precisamente porque se estableció una especie de contrato al estilo de lo que Juan Jacobo Rousseau establecía en el contrato social entre el naciente Estado costarricense y las personas que lo van a conformar. En segundo, la idea de social, simplemente porque se estaba haciendo un reflejo de que ahora ya no va a haber vasallos, don Denis, ahora van a haber ciudadanos. Y me parece que lo más importante, se le puso el nombre de interino porque se entendió que la situación solo estaba interesándole a Costa Rica en ese momento y no al resto de las ex provincias centroamericanas que todavía estaban en una especie de limbo de qué decisión tomaban. Y para ponerle, diríamos nosotros, la cereza a ese pastel, se le colocó la palabra fundamental como sinónimo de la constitución política que estaba erigiéndose en ese momento como fundamento de nuestra patria. Perfecto, doctor. Tenemos una serie de saludos para usted y me gustaría leerlos en virtud de que hay bastantes, tal como el de don Carlos Montero. Dice, buenas noches para todos. Flori Muñoz, muchísimas gracias, excelentes temas. Además dice Gustavo Adolfo, saludos desde Guadalupe de Cartago. Dice don Gabriel Villalobos, saludos para el mejor profesor, gran profesional, da clases interesantes que pude haber tenido el inmenso placer de haber estudiado en la escuela libre con los libros de mi abuelo Gilberto Villalobos. Saludos desde Heredia. Además tenemos a Alejandro Sánchez. Saludos a don Tomás. Un honor escucharlo como siempre. Además pueden seguirnos también a través de las diferentes plataformas, como ya les indiqué. Y doctor, creo que, bueno, esta pregunta ya la venía abarcando usted, pero ahora bien, ¿qué principios o qué tesis ideológicas venía consagrada en esa primera constitución? Precisamente tiene usted razón al citar al enciclopedismo y sobre todo a la ilustración, cuya autoría, como dijimos ahora, corresponde a Locke. Fueron estos los dos basamentos donde ni las dos grandes columnas filosóficas en las que se basó esos primeros textos constitucionales. Vuelvo a hacer un énfasis especial para todas las personas que nos escuchan. La libertad por la libertad misma. ¿A qué nos estamos refiriendo? En la época de la monarquía, como todos entendemos, los habitantes de los virreinatos simplemente eran vasallos del rey.
eran gente que vivía bajo la autoridad hegemónica de un monarca que se consideraba dueño de las vidas, en el mejor de los casos, dueño de sus propiedades y de sus destinos. Y cuando empiezan a surgir estas ideas de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, de la libertad religiosa, de la libertad política, de la libertad en todas sus manifestaciones, estas fueron precisamente las ideas que sustentaron a la Constitución de Cádiz, por una parte, y al Pacto Social Fundamental Interino. Véase si es así, que resulta muy revelador para nosotros los costarricenses, y les hago una invitación a todos los que nos están escuchando. El texto original del Pacto de Concordia se resguarda hoy en día en el Archivo Nacional. Es un documento público que cualquiera de los que me están escuchando puede consultarlo y puede verlo. Vieran la belleza que es para los que hemos tenido la oportunidad de estar enfrente de este texto original, ver cómo nuestros antepasados se interesaron desde un primer momento por asegurarnos esas libertades. Quiero decir esto con mucho énfasis ante su pregunta porque resulta altamente revelador que, lamentablemente, mientras en muchas de las otras exprovincias españolas se desataron guerras civiles, golpes de Estado, incluso masacres, Costa Rica fue uno de los poquísimos territorios que estableció una base constitucional, jurídica y política para que sus destinos estuvieran asignados bajo estos elementos. Nada más tengo una serie de consultas acá, bueno, que dicen los radioescuchas y además unos saludos muy especiales que dice Imperia Sandoval, definitivamente el mejor profesor que un estudiante de Historia del Derecho puede tener, admiración total por el nivel intelectual de Tomás Federico y la pasión que transmite a la hora de escuchar. Dice Tomás Arias Hijo, dice, muy orgulloso de escuchar a mi papá en compañía de mi tío y mi abuelita. Felicidades, excelente programa, doctor. Además, dice Paula C. Mora, gran profesor, un placer escucharlo. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas, así como la frecuencia de 89.1 FM Radio. Doctor, creo que, bueno, ya voy a abarcar una de las consultas acá que habla acerca de la ciudad de Morazán. También hay un saludo muy especial a don Bernal Vargas, que también reporta sintonía. Durante los primeros 50 años de vida independiente de Costa Rica se dictaron una multiplicidad de constituciones políticas. ¿Por qué se dio eso? ¿Cuántas se dieron? ¿Y cuál es la explicación teórica que podemos dar? Una pregunta súper atinada de su parte para este programa. Cuando nosotros hacemos un análisis de la historia constitucional de Costa Rica, me permito decir que el año pasado nuestra actual norma fundamental cumplió 70 años. Para la mayoría de los que estamos en esta Costa Rica, hemos vivido bajo la autoridad de una sola norma fundamental. Don Denis y Radio Escuchas, si nosotros nos trasladáramos en el tiempo hace 199 años, nuestros antepasados les tocó vivir en un lapso de apenas 50 años 13 constituciones políticas. 13, lo repito. Así, entonces uno, por supuesto, se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que acontecía en nuestro país? Y la respuesta es muy sencilla, simplemente de decir la razón en general, pero bastante intrincada cuando uno empieza a desmenuzarla. Prueba y error, don Denis. Sus abuelos y los míos intentaron una y otra vez dar con la mejor fórmula constitucional a las realidades políticas que nos acontecían. Inmediatamente eso me remite a decirle lo siguiente: si yo dije en este programa que el Pacto Social Fundamental Interino es emitido el 1 de diciembre de 1821, cuando viene nuestra tercera constitución política, apenas año y medio después, en marzo de 1823, se emite lo que se conoce en historia del derecho como el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica. ¿Por qué se había emitido eso? A mí me encantaría hablar con usted, lo escuchas, solo el programa de eso, porque es el origen de la primera guerra civil y el origen del primer golpe de Estado que conocemos como la Guerra de Ochomogo, cuando aquí se discutió entonces si nosotros debíamos seguir perteneciendo, como se había tomado la decisión un año antes, al primer imperio mexicano o no, o ser independientes. Y sus abuelos y los míos fueron a una guerra civil, murieron más de 30 costarricenses en esa coyuntura, y eso es lo que provoca que entonces haya un rompimiento del continuo constitucional. Y atención a lo que se va a escuchar, apenas esta constitución tuvo 3 meses de vigencia.
porque entonces se toma la decisión de derogarla, emitir nuestra cuarta constitución política, llamada Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, y ojo lo que se va a decir aquí. Precisamente esta constitución toma la decisión de que ya que la guerra de Ochomogo había sido provocada por la ciudad de Cartago en contubernio con la ciudad de Heredia, para provocar entonces que Alajuela y San José se enfrentaran entre hermanos, entre primos, entre amigos, o sea, entre costarricenses, había que darle un castigo ejemplar, y es precisamente esta constitución la que determina que Cartago no será más la capital de Costa Rica, y en su artículo 16 establece que la capitalidad se trasladará a la ciudad de San José. Por lo tanto, don Denis y Radio Escuchas, vean que es una razón histórico-constitucional lo que explica el cambio de capitalidad, capital que había sido creada de 1563 por Juan Vázquez de Coronado. Y entonces viene el quinto elemento, porque resulta ser que apenas un año, don Denis y Radio Escuchas, nos volvemos a ver inmiscuidos en un problema grave de que ahora ya no interno sino externo. Se tomó, a mi criterio, la muy mala, la pésima, la muy poco pensada decisión de unirnos a las otras repúblicas de Centroamérica en un órgano llamado precisamente la República Federal de Centroamérica, que solo sangre, sudor y lágrimas, parafraseando Winston Churchill, nos trajo precisamente esa unión. Y entonces, al habernos unido a esa entidad, derogamos nuestra cuarta y emitimos la quinta constitución política, llamada precisamente de la República Federal. Y aunque le parezca increíble a usted, don Denis, y a los queridos radioescuchas, el modelo que se tomó para esa constitución fue la Constitución de los Estados Unidos. Para todos los estudiantes y para todos los colegas me entenderán que eso simplemente era un adefesio. Nosotros, con un sistema jurídico basado en el derecho romano, quisimos hacer una especie de híbrido con el derecho anglosajón del common law, y ahora imagínese usted el resultado que eso dio. Simplemente fue un fiasco. Y entonces, en una de esas decisiones que yo considero que son imprescindibles cuando uno enseña historia del derecho, un año apenas más tarde, en 1825, junto a la Constitución política vigente, se toma la decisión de emitir otra en paralelo, que los abogados historiadores conocemos con el nombre de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825. Como siempre se le dice a los alumnos, fue la única ocasión en que Costa Rica ha tenido dos constituciones políticas rigiendo al mismo tiempo, como es en un sistema federal. Pero yo le pregunto, o invito a los radioescuchas a que piensen cómo funcionaba un sistema para el cual Costa Rica no tenía ninguna base y por supuesto que no tenía ningún fundamento. Y yo terminaría la primera parte de su pregunta llegando a 1838, cuando por fin el más grande de los mandatarios abogados de la historia de Costa Rica del siglo XIX, el artífice, el arquitecto del Estado Nacional, el licenciado Braulio Carrillo Colina, toma la excelente decisión de separarnos del federalismo centroamericano y, atención, don Denis, nos declara constitucionalmente autónomos, ahora sí, por fin. Y eso es lo que llevará a que en 1841 se emita nuestra séptima constitución con el nombre del Decreto de Bases y Garantías, que es obviamente tan importante para nosotros los abogados porque es el origen de las primeras codificaciones y el origen de lo que será el Estado ya liberal en Costa Rica, que empieza pues a partir de esta coyuntura. Doctor, tengo una pequeña consulta acá, dice don Ricardo Barrantes, dice, ¿por qué las ciudades de Morazán no calaron tanto en el tiempo de Centroamérica y en especial en Costa Rica? Nada más, muy rápido, no sé si podemos abarcarle esa consulta. Bueno, por supuesto, mire, para el estimado Radio Escucha, la puso precisamente en este instante, siendo precisamente el licenciado Braulio Carrillo Colina, permítame que lo repita, primer jurista que ejerció la jefatura de Estado en nuestra patria. Lamentablemente, un grupo de malos costarricenses se coludieron de la manera, diríamos nosotros, más siniestra para darle un golpe de Estado, precisamente en abril de 1842, porque don Braulio, don Denis, era una persona que había establecido que la disciplina y que el orden tenían que ser los factores que determinaran precisamente el desarrollo del Estado costarricense. ¿Qué fue lo que pasó? Francisco Morazán, que había sido precisamente presidente de la República Federal de Centroamérica, se encontraba en aquel momento exiliado en Perú.
a donde vivía uno de sus parientes. Y aunque a usted le parezca increíble, un grupo de costarricenses se fueron a buscarlo a la ciudad precisamente de Lima para que se devolviera con ellos, y aprovechando que tenía una serie obviamente de contactos en Centroamérica, había sido el presidente de la República Federal y su experiencia militar le permitiera darle un golpe de estado a don Braulio Carrillo. No vamos a entrar en más detalles porque el programa no lo daría, eso simplemente daría para un programa más, pero me permito decirle No, hay muchos programas por delante, doctor. Que aquí contó lamentablemente con una persona que traicionó a don Braulio también de la manera nosotros diéramos más vil. Don Braulio le había dado refugio a un militar llamado Vicente Villaseñor Lanuza, y este hombre había sido el encargado por don Braulio de ir a defender la soberanía del país ante la invasión de Morazán. Y aunque a usted le parezca increíble y a los radioescuchas, cuando precisamente este ejército salió a encontrarse con las tropas que ya habían invadido la soberanía de Costa Rica, se encontraron en un lugar que en Alajuela se conoce como el Jocote. Y ahí, en ese instante, don Denis, y que Dios lo escuchas, Vicente Villaseñor traicionó al ejército costarricense, colocó a las tropas del lado de Morazán y se hizo la famosa misión del Pacto del Jocote, que se conoce precisamente con ese nombre pues tan siniestro a esa traición. Y usted me entenderá que los días de don Braulio Carrillo habían quedado ya contados, porque un día después, cuando las tropas morazanistas y de Villaseñor llegaron a la capital, don Braulio no pudo hacer nada, salió al exilio, y así le pagó Costa Rica de una manera tan ingrata a este artífice del Estado Nacional. ¿Cómo le terminaría de responder entonces la pregunta de fondo al querido Radio Escucha? ¿Cuánto duró Morazán en el poder? Para todos los que me están escuchando, 6 meses. Los costarricenses apenas aguantaron 6 meses, don Denis, porque el 15 de septiembre, un día como hoy, de 1842, después de una serie de abusos tremendos y de vejámenes. Por cierto, otra invitación, cuando alguien quisiera ir a ver los expedientes de todas estas circunstancias delincuenciales en las que las tropas de Morazán incurrieron contra los costarricenses y los abusos, se resguardan en cajas en el Archivo Nacional. Es una serie de documentos amplísima. Pues el pueblo de Costa Rica se hartó de tanto vejamen y de tanto abuso, y después de una persecución que fue a dar hasta Cartago, finalmente se le trajo a San José, y en la esquina sur oeste del Parque Central de San José se le fusiló en horas de la tarde. Y precisamente ¿por qué? Porque el objetivo central de Morazán, cuando aceptó, no era simplemente quitar a don Braulio, era revivir la República Federal de Centroamérica, pero no le salió precisamente este tinglado, y al final hasta perdió la vida por una jugada traicionera como esta. Ahora bien, doctor, bueno, profesor en realidad, porque tuve el honor, no, tal vez no desde que fuera mi profesor, pero sí de verlo en los pasillos de la universidad, y para mí, bueno, era todo un respeto y admiración para usted y su persona. Muchas gracias. Hay todo un tema que, bueno, don Braulio Carrillo en sí tiene tintes bastante liberales, y la ideología liberal, a partir de este hito histórico, ¿cómo se da o cuáles son los surgimientos o qué pautas marcaron y cómo llegamos hasta hoy, hasta un Estado social de derecho? Bueno, don Denis, pero entonces para poder responder esa pregunta tendríamos que seguir más bien con el íter de las bases del Estado liberal. Recuerda cuando habíamos quedado precisamente en la constitución del decreto de bases y garantías del 41. Exacto. A la muerte de Morazán, nuestros abuelos toman la decisión otra vez de emitir una nueva constitución política. Ya vamos por la 8ª. Discúlpenme, en apenas 22 años, 8 constituciones políticas, ¿verdad? En esta constitución del 44, para todos los radioescuchas, una cosa que sé que es vital para un tema como el que usted nos acontece en el día de hoy, se hace por primera vez una regulación constitucional de la aplicación de la pena de muerte. Antes de la Constitución del 44 no existe, sino que se aplica para una serie generalizada de delitos. Se empezó a entender, don Denis y radioescuchas, que usted tenía que cometer un delito muy grave para que se le quitara la vida. Es en esta Constitución entonces en la que en Historia del Derecho consideramos que es el momento en que se empieza a dar una ya regulación formal sobre este aspecto, porque solo se deja para 4 delitos. Es que antes estaba para 30. Y ustedes me entenderán lo que eso significaba. El otro aspecto es el voto directo. Otra de las garantías, don Denis, que yo quería hacer énfasis, porque se hablé aquí de libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de la vida, libertad política y religiosa, faltaba la libertad electoral.
el costarricense podía votar por quien quisiera, en donde quisiera, de la manera que quisiera. No, en aquel momento todavía no se entiende así, pero es en esta Constitución donde se empieza a regular por primera vez las garantías electorales. Eso nos llevará luego ya a la Constitución de 1847, producto de otro golpe de Estado, en aquel caso contra José Rafael de Gallegos de Alvarado en su segunda administración. Y don Denis, ahí es donde va a surgir algo que estoy seguro de interés para los radioescuchas. Es en el momento en que se empieza a cambiar la nomenclatura para la persona que va a dirigir el Poder Ejecutivo, ya no como un jefe de Estado, pero tampoco en el error, y a mí me interesa mucho, como siempre lo comentamos con los alumnos, de decir presidente de la República. Eso no es así. Es en esta Constitución donde se entiende que ya no se puede seguir hablando de jefe de Estado, porque ya no pertenecemos a una república federal que está compuesta por estados. Se necesita cambiar la nomenclatura y es entonces en esta Constitución donde se crea la palabra presidente, que venía del verbo presidere, que en derecho romano significa dirigir. Por eso todo presidente es un dirigente, y como en el derecho romano se entendía, es un primus inter pares, o sea, un primero entre los iguales, que lo que hace simplemente es dirigir al país por cierto tiempo para darle luego el puesto a otro. ¿Y qué pasa? Al crearse la figura del presidente del Estado, ¿qué es lo que va a pasar? Que no, la Asamblea Constituyente se vuelve a reunir un año después de otro golpe de Estado, y en 1848, para ser exactos, el 31 de agosto, donde ni si lo escuchas, se hace entonces en ese momento la modificación de la nomenclatura y se dice no. Costa Rica necesita eliminar cualquier resabio federal centroamericano. Se presenta el proyecto y se crea la figura del presidente de la República. Y ahí usted me entenderá que la idea precisamente era no solo reafirmar el carácter autónomo constitucional de Costa Rica, sino eliminar cualquier posibilidad de ¿qué? De que se volviera a la República Federal de Centroamérica. Eso explica por qué se hace la confección por parte de doña Pacífica Fernández de una bandera, y ustedes notarán por eso que somos la única bandera de Centroamérica que por eso lleva una raya roja. Se tenía la idea de reforzar todavía más esa autonomía, se hace nuestro famoso escudo de armas, y lamentablemente, don Denis, en 1859 se vuelve a derogar la Constitución, producto de ¿qué? Producto del asesinato más siniestro, más traicionero, tal vez la mancha de sangre que todavía no se limpia de nosotros los costarricenses, cuando después de habernos dirigido de la manera más gallarda en la campaña nacional contra los filibusteros, tuvimos que ser lamentablemente testigos en aquella coyuntura de que un grupo de costarricenses se coludieran para darle un golpe de Estado y asesinar de la manera más ilegítima al presidente Juan Rafael Mora Porras. Vuelvo a repetir, episodio siniestro que siempre seguirá en la historia de Costa Rica. No puedo perder entonces en ese caso Eso la es todo un objetividad. libro, doctor. ¿Perdón? Eso es todo un libro. Precisamente, pues alguna de las cosas que hicimos en algún momento, lo que quiero que quede ahí para todos los radioescuchas es que, como digo una cosa, digo la otra. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente, llena de todos los traidores que le quitaron la vida al presidente Mora, emite una nueva constitución, hay algo muy valioso, y yo siempre lo sostengo, por lo menos debía haber algo bueno en esto, y en la Constitución de 1859, que es precisamente la 11ª de nuestra historia, se importa desde Inglaterra el recurso de habeas corpus. Es para todos nosotros los juristas el momento en que esa legislación del common law, que había surgido precisamente en la Carta Magna de 1215, cuando el rey Juan Sin Tierra se lo da a los varones ingleses como una garantía procesal, bueno, va a ser introducida precisamente con todo lo que usted me entenderá como garantía de la libertad, sobre todo en temas penales, y ya para 1869, una década después, producto de otro golpe de Estado, se emite nuestra 12ª Constitución, y qué importante para todos los que hemos tenido la bendita circunstancia de estudiar, es la que se emite en esa Constitución, que la educación en Costa Rica es pública, gratuita y obligatoria, en aquel momento a nivel escolar. Hasta llegar, don Denis, ahora sí, al término de su pregunta, porque en 1871, después del enésimo golpe de Estado de nuestra patria, va a surgir una de las figuras más preponderantes e importantes de la historia política de Costa Rica, el tocayo,
general Tomás Miguel Guardia Gutiérrez, quien no solo deroga la Constitución del 69, sino que convoca una Asamblea Nacional Constituyente y en 1871 se emite nuestra 13ª Constitución Política, que es el origen, don Denis, que Dios radio escuchas, con esto termino, del Estado liberal, del Estado positivista y de la influencia de la masonería como parte de la realidad política de Costa Rica por los próximos 70 años. Doctor, tengo un gran problema con usted, porque hay muchos temas que quisiera preguntar y creo que 1 hora o 4 horas no me harían tiempo para poder consultar. El tema de la masonería, el tema del asesinato, algunos trasfondos históricos. Creo que ese es el gran dilema que yo me dejo de tarea. Ahora bien, doctor, hay unos aspectos que habla acerca de la Carta Política de 1871. En Así realidad, quisiera hablar un poco de lo que son bueno, ya los orígenes ya se abarcaron, pero ¿qué trajo en sí o qué consecuencias jurídicas trajo esa Carta Magna? La Constitución del 71, don Denis, para nosotros los que estamos en este tema de la historia jurídica de nuestra bendita patria, es la más determinante de la historia de Costa Rica. Simplemente no podríamos entender la Costa Rica finisecular del siglo XIX y obviamente los 50 años del siglo XX si no entendiéramos, tuviéramos presente a esta Constitución, que en algunos libros se le da también el apodo de la Constitución guardista, precisamente por ser don Tomás el artífice. Simplemente para responder a su pregunta y que nos demos cuenta de la vitalidad de esta Constitución, es en ella cuando se deroga finalmente la pena de muerte en Costa Rica. Como todos los que ustedes me escuchan, saben precisamente que uno de los factores que los costarricenses somos reconocidos en el mundo es por haber sido la 3ª nación del planeta, después de Venezuela y de Colombia, en haber derogado la pena de muerte. ¿Por qué se hizo eso? Porque precisamente el general Guardia entendió, y aquí quiero darle lugar a quien corresponde, haciendo caso a su señora, doña Emilia Solórzano Alfaro, quien fue la persona que le plantea a su esposo este proyecto para que entonces se derogara la pena de muerte, porque se entendió en aquel momento que si se estaba buscando precisamente la defensa de los derechos, en un principio ese fue el proyecto, ¿cómo iba a ser entonces que el propio Estado quitara la vida de una persona supuestamente para imponer una pena que guardara un grado de proporcionalidad con el delito que se supone que se estaba juzgando? ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces eso permitió que se instalara en Costa Rica el sistema penitenciario. Muy poco conocido en nuestra patria es que antes de 1870 la cárcel, el presidio, para que todos me entiendan lo que era quedar prisionero, no era una medida punitiva. Era una medida cautelar. Usted no era condenado nunca a cárcel. Usted no había la idea de que usted iba para un centro penitenciario porque no existía ese paradigma. Y es a partir de la implementación de la derogatoria de la pena de muerte, cuando en 1877, cuando finalmente se instaura, o diríamos yo, se consolida la idea de un sistema penitenciario. Pero como en Costa Rica en aquel momento esas ideas eran muy innovadoras, no se quería tener a la gente que iba a empezar a ser condenada muy cerca. Esta Constitución es la que permite el establecimiento de los 2 primeros centros penales en la isla del Coco, sí, como lo están escuchando, en nuestra querida isla del Coco y en la isla de San Lucas, porque se entendió bajo esa idea, como ya lo hacían algunas prisiones norteamericanas, que luego precisamente la más famosa será Alcatraz, que se quería tener a los prisioneros lo más largo posible. Pero usted me entiende, don Denis y Radio escucha lo caro, lo carísimo que era precisamente poder llevar a estos prisioneros, porque para la gente que ha estado en la isla del Coco, que queda más de 700 kilómetros de la costa de Punta Arenas, les recuerdo que en aquella época no había motores, ¿verdad? El motor se llama los brazos, e imagínense lo que era ir a venir a dejar reos y obviamente a los guardias penitenciarios que los cuidaban. Eso me lleva a la otra parte, porque don Denis y Radio escucha, la Constitución del 71 es la que establece el principio de libertad religiosa en Costa Rica. Se mantuvo, como ustedes saben muy bien, que la religión católica es la religión católica es la oficial de Costa Rica, pero se le agregó que podía practicarse libremente cualquier otro credo religioso que no fuera contra la moral y las buenas costumbres. Es
esta Constitución. Y para terminar, que me parece importantísimo, fue la Constitución que prohibió para siempre las penas perpetuas, porque en Costa Rica existía la cadena perpetua y entonces se eliminó para ponerle topes a las penas. Y como usted me entenderá, esta reforma jurídico-constitucional fue la que estableció las bases precisamente del desarrollo de Costa Rica hasta principios del siglo XX, porque después de don Tomás Guardia ya vendrá don Vicente Herrera, don Aniceto Esquivel, don Salvador Lara, don Próspero Fernández, don Bernardo Soto, don Carlos Durán, don José Joaquín Rodríguez, y cierra ese gobierno, ese siglo, Rafael Iglesias, siendo el primer presidente ya del siglo XX, con esta Constitución, Ascensión Esquivel, y precisamente le seguirán Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oramuno, Alfredo González Flores, y ahí es el término de su pregunta, don Denis, porque en 1917, nuevamente por un golpe de Estado, se instala en el poder Federico Tinoco Granados, y es cuando llegamos a nuestra 14ª, o sea, penúltima constitución política del país. Doctor, creo que para poder maximizar el tiempo voy a tener que saltarme casi que una de las constituciones y voy a pasar a la constitución de 1949, porque esa me gustaría, bueno, es la que está rigiendo actualmente y quiero, bueno, analizar el origen de la constitución y además el modelo político adaptado en la misma. Bueno, mire, entrar en el tema de la constitución actual, le repetiría, sería solo ya un programa. Lo que a mí me interesaría decir es que, repito, el año pasado los costarricenses, la mayoría de nosotros los costarricenses que estamos en esta coyuntura, hemos vivido bajo una sola norma fundamental. Muy pocas gentes podrán haber dicho que todavía vivían en la época de la Constitución del 71, que estuvo vigente hasta 1949. Me interesa señalar que, como es bien sabido, fue producto de la última guerra civil que hubo en Costa Rica. Todos sabemos perfectamente cómo este episodio llenó de sangre y de lágrimas a la familia costarricense y qué fue lo que resultó y qué nos interesa en la parte constitucional. Cuando se hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, muchos de los más famosos juristas de Costa Rica la integraron. Y eso permitió, don Denis, que hubiera una gran cantidad entonces de fuerza jurídica, de opiniones jurídicas, vamos a decir nosotros, de opiniones de todo tipo de derecho, más que de otras cosas, y eso explica por qué esta Constitución tiene tantas y tan variadas especificidades sobre ese tema, pero más importante aún, los constituyentes tomaron la decisión de que el texto base iba a ser la Constitución de 1871, don Denis. Okay. Vea, por eso la vitalidad de su pregunta, porque cuando uno analiza, se lo digo yo que lo he hecho desde hace muchos años, el texto de 1871 versus la del 49, quitando por supuesto obvias diferencias, simplemente es el mismo. Por eso algunos historiadores del derecho han dicho claramente que en realidad tenemos una constitución del 71 con los agregados que se le hizo el 49. Eso es relativamente discutible porque ustedes me entenderán que la asamblea del 49 pues hizo cambios ostensibles, pero concretándome en un aspecto importantísimo, ¿cuál fue la primera base? ¿Cuál fue la primera gran decisión? Mantener incólumes, don Denis y radioescuchas, intachables, inmodificables, el capítulo de las garantías sociales que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde habían logrado establecer como el punto fundamental del Estado Social de Derecho que, junto al Código de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, inician lo que en historia se conoce el Estado Social de Derecho. Vuelvo a repetirlo, gracias a la visionaria obra del doctor Calderón Guardia. ¿Qué pasó además? Que en esta Constitución se emiten todas y cada una de las especificidades para crear la segunda gran figura, don Denis, de la historia constitucional de Costa Rica, muy poco conocido por la mayoría de los costarricenses, pero basado en el derecho constitucional mexicano de 1840, se introduce por primera vez el recurso de amparo, ya no para defender la garantía de la vida que desde 1859 cobijaba el habeas corpus, sino como lo dice el artículo original, para todos los demás derechos
Ojo ese aspecto. Y basándonos en el derecho mexicano, se establece esta figura. Si eso no fuera suficiente para los queridos radioescuchas colegas, se crea la jurisdicción contencioso administrativa en Costa Rica para poder defender los derechos de los administrados respecto de la administración. Además, se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, que como todos saben, es el ente garante de los procesos electorales en Costa Rica. Y además, me parece importantísimo señalarlo, se establece la Contraloría General de la República con ese nombre, porque don Denis Silvado, escuchas, ese órgano se había creado en 1924 con el nombre de Oficina de Control, pero se le convierte en una entidad autónoma con esa categorización jurídica en ese año. Y para terminar su respuesta, se crea una de las cosas más vitales e importantes para nosotros los docentes, porque es en esta constitución donde se establece el derecho constitucional de la libertad de cátedra, para que entonces nunca haya una limitante y nunca haya ningún tipo de aspecto negativo respecto de la enseñanza en todas sus facetas para poder transmitir el conocimiento. Nos está premiando, pero nada más quería aprovechar esas reflexiones en estos últimos 5 minutos que tenemos para aprovechar del programa. Usted hizo unas palabras finales. No, de parte suya, doctor, sí quiero tomar algunas palabras finales de parte suya de cuáles son algunas de las constituciones más importantes, ese recuento histórico que hemos hecho el día de hoy, la importancia de las constituciones políticas y además el mensaje de independencia que debemos dar como juristas. Yo quisiera entonces empezar ante eso que usted me solicita, felicitando a todos los costarricenses que han pasado por precisamente los trabajos que hemos señalado. Es un tesoro invaluable para todos los que me están escuchando, lo saben perfectamente, se lo reitero generalmente a mis alumnos, que los trabajos que otrora hicieron nuestros antepasados nos heredaron el bendito país que tenemos. Nosotros no somos reconocidos a nivel internacional por una cuestión fortuita ni por una cuestión ocasional. El nombre que nosotros nos hemos granjeado a nivel mundial precisamente tiene sus orígenes en lo que hoy hablamos. Qué importante, a veces a uno hasta le da escalofríos, don Denis Silvado, escucha, de pensar como en una Costa Rica decimonónica que apenas venía entendiendo, si es que lo comprendió en aquel momento, lo que era ser independiente, cómo nuestros abuelos siempre entendieron que ese era el camino correcto, el camino de la ley, el camino del derecho, el camino de la justicia, ergo, el camino constitucional. Si a eso le agregamos que tuvimos que defender en algunos momentos, como es todo en la vida, lamentablemente a veces las palabras no son suficientes y hubo, como en la gloriosa campaña nacional, que ir a defender lo que es tan sagrado para nosotros los costarricenses, que es nuestra soberanía, bienvenido sea, como también nos ocurrió en 1885 contra Guatemala o en 1921 contra Panamá, cuando ya lamentablemente no hubo otra posibilidad. Pero entonces, ¿qué nos dice o qué pretendo yo hacer ver en esta coyuntura? Sinceramente, nosotros estamos ante una coyuntura el año entrante súper valiosa. No todos los países del mundo pueden celebrar 200 años de vida autónoma, de vida independiente como lo vamos a hacer. Y aunque este año lamentablemente no se pudo por las circunstancias de salud consabidas, lo cierto es que esto es una invitación para que todos y todas las costarricenses se sientan muy orgullosos de la patria a la que pertenecen y que el año entrante celebremos como se merece el cumpleaños de nuestra patria, que no lo olvidemos. Es una de las cosas más sagradas que tenemos los costarricenses. Doctor, yo nada más quiero, extenderle la invitación de una vez al próximo año en el Bicentenario, por si en algún momento... No, ¿en serio? No desaprovechemos lo que tenemos. Yo quiero comprometer a mi queridísimo colega y con quien le tengo una profunda admiración de orden profesional y comento siempre con mis alumnos en Derecho Romano, tanto en la Escuela Libre como en la Universidad de Costa Rica, la necesidad de poder sentarse a escucharlo. Yo me fui, dejé a Denis aquí y me senté en el sillón de mi oficina a disfrutar esta conversación. Entonces yo quería comprometerlo, Denis, más bien, comprometer al doctor para que iniciemos a partir de ahora el camino al Bicentenario en el abogado en su casa. Y poderlo tener, ojalá una vez al mes,
que pudiéramos hacer una estructuración de unos 12 programas que nos permita encauzar, educar, informar, como dice Denis, a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, acá en CRC 89.1 y en El Abogado en su Casa, en una secuencia de programas que nos vaya permitiendo arribar de hoy en un año a estar y compartir esta celebración que Costa Rica se merece a lo grande, Denis. Me sumo a ese llamado, creo que hoy es un día histórico, El Abogado en su Casa también hace un día histórico porque es uno de los pocos programas que le ha tocado transmitir un 15 de septiembre, un martes justamente, y más en cadena radial costarricense. Primero quería agradecerle, doctor, por su participación. Y yo lo comprometí, a ver si me dice que sí. Esperemos la respuesta, doctor, ¿sí o no? No, precisamente, don Belisario, viniendo usted esa invitación y sería un gusto poder iniciar un proyecto como el que usted me plantea y por supuesto encantado. Máxime que usted y yo, como usted bien lo señala, tenemos esa belleza, pienso yo siempre, ¿verdad?, de poder compartir cátedra y bueno, sería pues muy bonito para el suscrito. Gracias, doctor. Así es, doctor. Los últimos agradecimientos, tanto a usted como a don Belisario por la participación del día de hoy. El tiempo me apremió, ya me indican desde la Uruca que ya me sobrepasé de tiempo, don Belisario. Okay. Creo que las últimas palabras de despedida, doctor. Muchas gracias. Quisiera agradecerle a usted, don Denis, y a don Belisario, pues por también la valiosa oportunidad de participar en su prestigioso programa y sobre todo felicitarlos por un detalle, porque ustedes al hacer programas como estos hacen patria y en ese tipo de cosas siempre es un regalo, pues para todos los costarricenses poder hablar como es un día como hoy de tanta importancia, de lo que yo siempre señalo, que es lo más valioso que tenemos los costarricenses, que es nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa del Abogado en su Casa. Recuerden, a partir de ahora, rumbo al Bicentenario y con el experto de lujo. De una vez aprovecho el jueves entrante de 9 a 10 de la noche por El Abogado en su Casa, el doctor en Derecho Comercial, don Edgar Alvarado Luna, analizando lo que son los títulos, valores y títulos de crédito. No se lo pierdan por CRC 89.1 y agradecerle a todas las personas que nos acompañaron a través de la frecuencia 89.1 radio y a través del Facebook Live y las diferentes cableras que nos hayan acompañado. Este fue un programa más del Abogado en su Casa. Feliz noche. Buenas noches.